De nuevo, pastora. Esta palabra ya nos la había dado el Señor, el Salmo 109. Siga, Amén. haga el Es, relato. ¿Cómo es la cosa? sí, esta palabra del Señor ya nos la había dado en el Salmo 109 como confirmación, pastor, como confirmación de que son muchos los que nos han perseguido, son muchos los que nos han calumniado, son muchos los que nos han atacado, pero lo que nosotros debemos hacer es seguir clamándole a Él, que Él está siempre con nosotros. No importa que el enemigo se levante, pero Él siempre está con nosotros. Él nos dio la palabra porque el enemigo espiritual ha sido diestro en engañar, en perjudicar, en perseguir, con lengua mentirosa, con palabra de odio, nos han rodeado, nos han aplastado, han buscado hacernos caer del evangelio. Pero él siempre con amor nos ha tratado y ha mandado la salvación, todos los ángeles alrededor de nosotros, custodiándonos, ayudándonos. Esa palabra nos la dio anteriormente eh, eh, mi Padre Celestial, porque él, él a través de su palabra dice que aunque sucedan muchas cosas y seamos perseguidos y vituperados, lo único que nosotros tenemos que seguir es clamando la misericordia del Señor y saber y tener la confianza en Él y tener fe, porque Él siempre está con nosotros. Él siempre nos favorece por el amor de su nombre. Él siempre estará con nosotros y Él siempre nos ayudará. Pero Él nos dice que aprendamos a clamar. Él ya nos lo había dicho y es confirmación que sigamos clamando y sigamos clamando la justicia, porque la justicia viene de Él. Aunque la iglesia ha sido perseguida y seguirá siendo perseguida, entre más vengan las bendiciones del Señor, entre más se rescaten almas para Cristo, más va a ser perseguida. Pero nosotros lo que tenemos que seguir es de rodillas clamándole al Señor, aprender a clamar para que Él escuche directamente, Él lo sabe todo. Dice el Señor, antes de que lo clamemos y abremos la boca, Él sabe todo, pero Él quiere que nosotros clamemos desde el fondo de nuestro corazón, en el espíritu, no en la carne, teniendo la fe y la confianza en el Señor. Y Amén. clamándole de verdad que nos dé la ayuda, que nos dé la ayuda es directamente que nos salve conforme a su misericordia y no la nuestra, porque en nuestras propias fuerzas no podemos nada, pero en las fuerzas del Señor ahí tenemos las armas. Amén. Que aquellos que nos han perseguido, a la iglesia y a todas nuestras familias, inclusive que nos han perseguido y que le clamemos a Él, porque la venganza y la misericordia, Él no es un Dios de venganza, pero sí es un Dios de justicia, y la misericordia también viene de Él. Entonces, conforme a lo que nosotros clamemos, Él nos va a entregar la bendición y Él nos va a dar la victoria. Él nos la da y devolviendo 70 veces 7 de todo lo que nos han enviado, porque nosotros tenemos que ser certeros para clamarle por los enemigos de Dios. Son nuestros enemigos y los enemigos de nosotros son los enemigos de Dios. Los Amén. enemigos de la iglesia son los enemigos de Dios. Por eso tenemos que ser claros y saberle clamar al Señor que la justicia viene de arriba. Eso nos decía el Señor el otro día. Amén. Y que Él, a todos aquellos que nos han sido, que los últimos siempre serán los primeros, nos dijo el Señor. Es decir, nosotros seremos exaltados en el nombre del Señor, no para exaltar nuestro nombre, sino exaltar el nombre del Señor. Y aquellos que persiguieron y todo, se les vendrá ruina, escasez, muerte y todo lo que nos enviaron a nosotros y se verá reflejada la justicia divina. Pero tenemos que aprender a clamar conforme a la voluntad de Dios y no la de nosotros. Pero Él es un Dios de justicia y Él Amén. al pobre lo levantará, y lo engrandecerá, rico. El rico lo someterá a los pies de Cristo. Al rico no quiere decir sino a aquel que se cree grande en su propia opinión. Ese será destruido, minimizado y acabado en el nombre de Jesús. Y aquel que es ese pobre será exaltado en el nombre del Señor, y él se tendrá la riqueza en el Espíritu. Eso nos decía el Señor el otro día.
Amén. Pero que, mire que nos muestra otra cosa, pastora. Y son Amén. los Judas que están dentro de la misma iglesia. Sí, también. Aquellos que son vasos, acuérdese, dice la palabra de Dios que en una casa grande hay vasos de diversos tipos, de oro, de plata, de barro, de madera. Unos son para honra y otros son para deshonra. Para deshonras. Sí, así Entonces es, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque nosotros no podemos pasar de ser unos vasos de honra a ser unos vasos de deshonra. Y hermanos, y cuando nos habla de los Judas, nos está hablando de hermanos, de gente que se congrega, pastora, de gente que Amén. está allí en la iglesia y que está haciendo un vaso de deshonra, porque están atacando a sus hermanos, están levantándose quizás donde no deben levantarse. Y nosotros, porque nos habla a nosotros tenemos que examinarnos y mirar cuál es nuestro Amén. caminar. Porque cuando el Señor da la palabra, acuérdese que esa espada de dos filos, tanto corta hacia allá como corta hacia acá. Entonces nos manda a examinarnos a nosotros también y tener cuidado de no ir a caer en esa situación, porque Judas pues parece que Judas ni siquiera sabía lo que él tenía que hacer o lo que tenía en su corazón, que terminó haciendo lo que hizo. Amén. Terminó siendo un vaso de deshonra. Y aquí, acuérdese que en el Nuevo Testamento, cuando se refieren a él, citan precisamente este salmo. Este es el salmo que citan para referirse a él y hablar de lo que él hizo en el libro de los Hechos. Amén. Amén. Gloria al Padre, Señor. gloria a Dios, Señor, te damos gracias por tu palabra, Rey Celestial. Te bendecimos, te adoramos, te